porque el pecado nunca juega con las personas. Solamente nosotros, seres humanos, consideramos el pecado como pequeña cosa. Así que este capítulo 13 empieza a dejarnos ver esto con claridad. Si ustedes se dieron cuenta mientras leíamos este capítulo 13, hay algo muy particular en él. Hay una gran similitud entre el pecado del rey David y el pecado de sus hijos. Hay como cierto paralelismo que el autor quiere que nosotros veamos. La manera en que David llevó a cabo su pecado con Betsabé, en la manera en la que en su mente se empieza a concebir y él empieza a hacer un plan, y este plan empieza a desarrollarse, primero en manera oculta, después de manera pública y finalmente de manera descarada, sin importar la deshonra al nombre de Dios ni a la casa del rey. Lo mismo observamos en el pecado de Amnón y en el pecado de Absalón. Y es muy particular que el autor nos deja ver muchas cosas que son muy similares. La manera en la que se hace públicamente ya el pecado en sí, pensando que no pasa nada. Por ejemplo, cuando Amnón viola a su media hermana, o la manera en la que Absalón mata a Amnón públicamente delante de sus hermanos, de la misma manera que David no tuvo temor de matar al esposo de Betsabé de manera pública. Y lo que este capítulo nos está enseñando es que Dios está orquestando todas estas cosas, por más difícil que para nosotros puedan ser. Y cuando nosotros vamos a la estructura del capítulo, nos damos cuenta que básicamente está dividido en dos: Amnón y Tamar, y después la venganza de Absalón sobre Amnón. Como ustedes recordarán, ellos son medios hermanos. Todo esto está pasando en la familia de David, justo como el profeta se lo había dicho. Amnón, el hijo mayor de Ahinoam, se enamora de Tamar. Su físico, que es descrito en este libro, hace ver que su apariencia es demasiado hermosa. Eso lo atrae demasiado. Y entonces él empieza a tener esta obsesión por ella. Absalón y Tamar, hermanos del mismo padre y de la misma madre, medios hermanos de Amnón. Absalón y Tamar, hijos de Maaca. Al parecer, por lo que nos deja ver el capítulo y otros libros, existe cierto favoritismo para ellos. Pero fuera de esos detalles y de la estructura que les dije, quiero que ustedes se den cuenta cómo las dos historias que son relatadas aquí tienen algo muy peculiar. Tanto en la acción de Amnón contra Tamar y de Absalón contra Amnón, vemos cómo Amnón tiene o prepara en su corazón este plan para abusar de su media hermana. Después, este plan se lleva a cabo, este plan horrible, en conjunto de una persona que no deberíamos de perder de vista. Porque yo no sé si se percataron mientras leían de la manera tan astuta de Jonadab. Es como si el autor quisiera decirnos: y aquí está la serpiente. Y la serpiente está en la casa de David. Y la serpiente les habla y les dice: ¿has contemplado, has mirado? Y esta serpiente es astuta, pero también es hipócrita. Porque primero trata de congraciarse con Amnón, porque por cierto él era el hijo mayor, muy probablemente el sucesor al reino por cuestión consanguínea. Pero el plan no funciona y después trata de consagrarse con el rey, como lo verán en el capítulo 14, tratando de hacer que Absalón regrese y congraciarse con Absalón. Así que muy peculiarmente el autor nos deja ver que la serpiente sigue siendo astuta y que sigue tratando de darles el reino de este mundo. Pero cuando vamos a la historia de Amnón, vemos que el plan se elabora por el consejo de Jonadab, luego se lleva a cabo. David
aparece en esta historia cuando Amnón le cuenta y le dice, yo me siento mal, envía a mi hermana, pero hay unos detalles muy particulares que debemos de poner atención. Cuando Absalón pregunta, ¿has estado con tu hermano Amnón? No hay mucho contexto. No obstante, parece ser que Absalón ya sabe qué tipo de hombre es Amnón. Hay cierta intuición en las palabras que el autor utiliza. Has estado con tu hermano, ¿verdad? Ven y calla. Por lo tanto, el capítulo nos deja ver que el comportamiento de Amnón no era algo demasiado oculto a los ojos de la familia del rey. Y no obstante, cuando David lo escucha, él no lo discierne e incluso manda a su hija, le dice, anda, sí, ve. Entonces, Amnón lleva a cabo este horrible plan, abusa de su hermana, la desprecia, la deshonra y deshonra la casa de su padre. Porque estas son las palabras de Tamar. Eso no es permitido aquí entre nosotros. ¿Qué estás haciendo? No hagas esto, mejor pídele al rey que me entregue a ti. No obstante, Amnón en su dureza no le importa, peca contra Dios, peca contra la casa de su padre, peca contra el pueblo de Israel, pero sobre todo peca contra el Señor. Y terriblemente, después de esto David lo escucha, pero no hace nada nuevamente. Aun cuando la ley le había sido dado al rey y el rey tenía que hacer justicia, no hace nada. Después, la segunda parte del versículo 20 al versículo 37, ahora viene esta horrenda parte de la historia de la familia de David. Absalón sabe lo que pasa con su hermana. Entonces él se llena de amargura y resentimientos en contra de su medio hermano y durante 2 años Absalón está alimentando ese odio en contra de su medio hermano y haciendo un plan igual que como lo hizo Amnón, un plan para matar a su medio hermano. Y entonces él lleva una celebración que era muy común y quiere invitar a toda la casa de David. David aparenta o muestra cierta piedad, no, ¿cómo te vamos a hacer gastar? No vaya toda la familia. Pero Absalón persiste y parece ser que David se da cuenta también porque nuevamente el carácter de Absalón, tal como de la familia de donde él venía, su madre Maaca, era feroz. Y como que David dice, pero ¿para qué quieres que vaya tu hermano Amnón? Nuevamente, David parece que está embotada su mente y no vuelve a discernir lo que está pasando en su familia. Sus sentimientos por sus hijos le ganan. Anda, que vaya tu hermano. Y llega la familia, se prepara el banquete y Absalón lleva a cabo este horrible plan de matar a su hermano. La noticia llega al rey David, pero nuevamente David peca contra el Señor y no puede cumplir lo que en Deuteronomio 17 se le había dicho. Él tenía que hacer justicia. Y escucha lo que su hijo ha hecho. Primero se duele porque parece ser que mataron a todos sus hijos. Luego se aparece nuevamente esta serpiente o Jonadab y aclara que no es así. Y Absalón deshonra la casa de su padre y huye nuevamente. Y vemos las consecuencias tan terribles que David tiene que pasar por causa de su pecado. Es como si el ejemplo que el padre dio, ahora los hijos lo están llevando a cabo. Es como si la hipocresía de un rey que hace justicia para aquel hombre que había robado una ovejita después de que el profeta Natán había dicho y dijo, tal hombre tiene que morir, nuevamente es olvidada para su casa. Y los hijos aprendiendo un muy mal ejemplo de su padre. Hermanos, a manera de aplicación de esta breve meditación, quiero decirles algo que
alertó bastante mi corazón y que ha confrontado bastante mi vida. Hemos de tener mucho cuidado, cada uno de nosotros, como padres, con la responsabilidad tan grande que nos ha sido dada. Nuestra generación corre el riesgo que corrió David. Nuestra generación corre el mismo riesgo de permitir que los sentimientos dominen sobre la razón. Es decir, que nosotros como padres jóvenes, si el Señor permite en algunos de nuestros casos, como el mío, vamos a empezar, o algunos que llevan poco empezando, creamos que la sabiduría comienza con nosotros. Creamos que la sabiduría de cómo es la crianza ha comenzado con nuestra generación y que los sentimientos nos dominen. Quiero decirles que no sé si mientras ustedes veían el actuar de David, a sus corazones era evidente que acusaba y decía, pero parece que veo a Elí. Parece que veo a Elí, que veía el pecado de sus hijos y que no hizo nada. Y que ciertamente bien lo aprendió Samuel y que pareciera que de una u otra forma en David volvemos a ver lo mismo. Negligencia de padres que parecen ser más sabios que Dios. Quiero decirles el comentario de un creyente del siglo XVIII con respecto a este texto que hemos leído. Dice, los niños siempre son consuelos inciertos, pero los niños mimados seguramente resultarán pruebas para los padres piadosos, cuyo necio cariño los induce a descuidar su deber para con Dios. Cuyo necio cariño los induce a descuidar su deber para con Dios. Quien les exige disciplinar debidamente a sus hijos. Y hace esta advertencia, hermanos, que esto nos sirva de advertencia para que vigilemos y oremos contra las tentaciones, no sea que por la mala conducta de una hora de descuido ocasionemos tales consecuencias futuras a nuestra descendencia y tanta miseria a nosotros mismos en nuestras vidas futuras. Hermanos, esto es para mí, pero es para cada uno de los padres que está comenzando o que está por comenzar. Es un común denominador que el joven tiende a considerar que lo sabe todo. La Biblia no lo deja saber. Y es un común denominador que como padre no sea la excepción. Y que los padres consideran en nuestra generación que por haber visto unos cuantos videos, leído algunos cuantos libros de cómo educar, sintamos que nosotros lo sabemos o tenemos la sabiduría. Rechazando la sabiduría de Dios que nos dice que la sabiduría está en las canas. Es decir, en los padres que han experimentado y que han vivido cosas que nosotros no hemos vivido, que han criado y que la experiencia que Dios les ha dado ayuda a los más jóvenes a ser sabios. Esto no es solo en nuestra iglesia, hermanos. A las iglesias donde me permite el Señor ir y visitarlos, escucho constantemente que los jóvenes que están comenzando la crianza de sus padres saben más que incluso sus propios padres, aunque sus padres ya han sido probados en educación. Claro, como esos padres no tuvieron las herramientas que nosotros tenemos, ahora consideramos que sabemos más que ellos. ¿Qué es lo que quiero decir, amados hermanos? Padres jóvenes, incluyendo a mí y a mi esposa que hoy no puede estar aquí, hemos de tener la humildad para acercarnos a nuestros amados hermanos que nos preceden y decirles, ¿qué hacemos aquí? ¿Cómo educo a mi hijo aquí? Tengo esta circunstancia, está pasando esto, no sé qué hacer. ¿Cómo experimento esta nueva etapa? Mi hijo es niño, mi hijo es un bebé, mi hijo empieza a ser adolescente, mi hijo ya es un adulto. Hemos de pedir el consejo, hermanos. Y hemos de rogar al Señor que nos guarde de semejante acto del cual David siempre lo predominó sus pasiones. Si ustedes observan la vida de David,
Era siempre dominado por sus pasiones. Pero esto no solo es una advertencia para nosotros, amados hermanos jóvenes, una advertencia para los padres adultos que están con nosotros. Por favor, si nos amas, si en verdad amas a tus hermanos, cuando tú veas que nuestra insensatez y nuestra necedad es evidente, acércate con todo amor a decir, hermano, ¿qué estás haciendo con tu hijo? Hermano amado, ¿por qué te diriges así con tu hijo? Por favor. Hermanos, la vida de David es una advertencia en todos los aspectos, moral, familiar, de autoridad, para decirle al creyente, no seas sabio en tu propia opinión, antes teme al Señor. Y finalmente, hermanos, ¿cómo esta meditación nos lleva a mirar a Cristo? Bueno, mientras nosotros seguimos avanzando en las meditaciones que nuestros amados hermanos nos han dado, hay algo que grita cada libro, hay algo que conforme avanza la historia de la redención nos está gritando constantemente. Y pareciera ser que 3 capítulos atrás pudiera sentarse el pueblo de Israel y pudiera decir, este es el rey, a este esperamos. Pudiera ser que pudieran acompañar a Samuel y decir, sí, es David. Pero avanzamos y el libro grita, aún no es, aún no es, aún no es el rey esperado. Este no es el rey que viene a gobernar y a hacer justicia, juicio y misericordia. Este falla. De hecho, David es uno que se dirige por sus pasiones. Es uno que prefirió el amor y el consentimiento al pecado de sus hijos, aunque esto trajo desgracias horribles a todo el reino. Así que, mientras miramos a David, podemos saber que él no es el rey perfecto, pero podemos recordar que nuestro Señor Jesús vino mostrando lo que la justicia y la misericordia es, y por lo cual hoy nosotros podemos adorar mientras anhelamos su venida, porque cuando Él gobierne, nada de esto pasará. Por eso le adoramos esta mañana. Amén.